puede enterarse de lo más reciente que ha acontecido, no solo en el país, sino también a nivel internacional. Y como habíamos dicho antes de irnos a la pausa, el día de hoy nos acompaña el profesor Juan Valdés, quien es el presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias de verdad por invitarme. Cómo no, Juan, pues nada, hemos visto cómo terminó un año escolar con muchísimas situaciones que tanto ustedes desde la ADP, los propios padres de niños que están en las escuelas indicaban que debían ser corregidas a nivel de infraestructura y nombramiento de profesores, pero sin embargo parece que ese tiempo de vacaciones, esos 2 meses aproximadamente que tienen los niños para estar en su casa, no fueron suficientes para que el Ministerio de Educación pueda hacer las readecuaciones necesarias o cumplir con las exigencias tanto de la ADP como de los propios padres. Hemos visto que ha iniciado el año escolar, ya tiene más de un mes, casi 2 meses de clase, y que siguen saliendo situaciones con el desayuno escolar, niños intoxicados específicamente, o más casos hemos visto en la provincia de San Francisco de Macorís, los mismos temas de la infraestructura, lugares donde no se está dando clase o por falta de agua o porque no se ha terminado un centro educativo. En fin, ¿qué está haciendo la ADP para que no se termine un año con temas pendientes y que inicie el año escolar con esos mismos temas que se quedaron sin resolver? ¿Qué hace la ADP? Bueno, lo primero es que el pueblo dominicano debe entender que en este momento la educación pública está de luto. Nosotros nos encontramos en la peor crisis que haya tenido la educación dominicana en todo este siglo. Cuando usted evalúa quiénes son los actores sustantivos de la educación, están esencialmente los estudiantes. Y cuando usted revisa qué servicio educativo reciben esos 2.2 millones de niños que van a las escuelas públicas, se da cuenta que nuestro país está cayendo en el atraso. Cuando nosotros en el Observatorio Educativo de la ADP hacemos investigación empírica como esta, que es un estudio que revisa qué está pasando en las escuelas públicas, nos damos cuenta de que estamos peor que nunca antes. En este momento, ni la calidad de los servicios educativos en términos de medios y recursos para el aprendizaje, ni la infraestructura escolar, ni la alimentación escolar, ni los resultados de aprendizaje son halagüeños. Y lo que vemos sí es un serio problema de corrupción administrativa que hoy en día arropa la educación pública más que nunca antes. En este momento en particular, el gobierno se ha dado a la tarea de asaltar el 4%, tomando fondos que le corresponden a las escuelas públicas para asignarlos a las universidades. Ustedes han visto una propuesta de fusionar el MINERT y el MESIT. Sin embargo, el Estado no cuenta con un estudio, ni una evaluación, ni un análisis de factibilidad. Fíjense lo que tenemos en pantalla. Cuando nosotros vemos cuáles son las crisis que atraviesan en este momento la educación pública, bueno, la educación pública aquí, las escuelas públicas, se han convertido en guarderías públicas. Ya no son escuelas per se. Guarderías, porque es llevar a un niño durante 8 horas a guardarlo ahí, sin buena alimentación, sin buen mobiliario, sin buena ventilación, sin buenos libros de texto, sin buenos programas de aprendizaje, simplemente una guardería. Entonces, el otro gran problema tiene que ver con el dinero del 4% para la educación, porque tenemos el nivel más bajo de calidad del gasto en educación. Durante 12 años luchamos para que los fondos del 4% se asignaran al Ministerio de Educación. Lamentablemente, en este momento, ese dinero lo que se está es despilfarrando, malgastando. ¿Por qué? Porque los programas que se están contratando en el Ministerio de Educación no son adecuados, porque los servicios no son adecuados, porque cuentan con el dinero y no son capaces de garantizar agua ni siquiera en la escuela pública. Y medios y recursos para el aprendizaje adecuados. Tampoco son capaces de crear las políticas socioeducativas que puedan ir más allá del edificio que es la escuela. Cuando usted ve
qué un niño recibe en las escuelas públicas dominicanas, se da cuenta que no llenan lo que es el perfil de un niño de esta era digital y de la era del conocimiento. También en esta gestión del ministro Ángel Hernández, los fondos del 4% para la educación se han monopolizado en grupos universitarios y en ONGs internacionales. Ahora mismo en el Ministerio de Educación hay un escándalo más grande que el del caso Intran. El caso del Intran es de 1.133 millones de pesos. Sin embargo, nosotros en la Asociación Dominicana de Profesores hemos sometido a la justicia recientemente al ministro Ángel Hernández y al MINERT, y el próximo viernes habrá una audiencia de urgencia en el Tribunal Superior Administrativo, precisamente porque el Ministerio de Educación, en el afán de beneficiar a ciertos grupos, en este caso ONGs internacionales, fíjense lo que han hecho, fíjense lo que está en pantalla ahora. El ministerio le ha dado un contrato de 599.744.291 pesos con 33 centavos a la Organización de Estados Iberoamericanos, sin licitación, grado a grado, y siendo esa empresa miembro de la Comisión Nacional del Ministerio de Educación para hacer la evaluación. Y la Dirección de Contrataciones Públicas, Juan, ¿qué opina sobre este particular? La ADP y la Asociación de Docentes de Inglés han enviado una denuncia a Carlos Pimentel y a la DGCP para que ese contrato sea anulado. Pero fíjense lo que está en pantalla. Esta empresa, que se llama Organización de Estados Iberoamericanos, tiene en estos 4 años del gobierno 1.514 millones de pesos. Es decir, que en la gestión de Roberto Fulcar también tenían contratos. Y en la gestión del gobierno anterior. De 1620, de Danilo Medina. Esa gente tiene contratos aquí desde el año 2002. Milagros Ortiz Bosch, cuando era vicepresidenta de la República y siendo ministra de Educación, fue la que autorizó que el Congreso le diera la condición a ellos de una especie de diplomacia, de una especie de embajada. Ellos tienen un acuerdo sede con el gobierno dominicano, no pagan impuestos, están exonerados de impuestos, y a las empresas ahora aquí le quieren cobrar más. No son realmente pasibles a demandas, tienen inmunidad ante demandas con el Estado dominicano, no dan información pública, pero fíjense en ese cuadro. En ese cuadro que está en pantalla, usted tiene, señores, 1.514 millones de pesos en contratos grado a grado con el Ministerio de Educación, sin una sola licitación. Pero dice 1.514 millones que superan el monto contratado del Intran. Lo del Intran eran 1.133 millones. Entonces estos son 2.000 y pico de millones. No, es 1.514 en total. 1.500. Porque dice supera el monto contratado. Esto supera el monto del Intran, Okay. porque el monto del Intran es 1.133 millones. Perfecto. ¿Cuál es el punto? Que ese es el dinero del 4%. Sí. Entonces, a eso tú le sumas el hecho de que quieren tomar ahora más de 20.000 millones de pesos que corresponden a las escuelas públicas para dárselos al MESIT. Ellos quieren ahora, esa famosa fusión que ustedes ven que quiere hacer el gobierno, es simplemente para tomar 20.000 millones de pesos que corresponden a las escuelas públicas y dárselos al MESIT. Ahí no hay ningún afán de mejorar la calidad de la educación, porque ni siquiera tienen evidencias de estudios, de investigaciones o de análisis de factibilidad que sustenten la fusión. Ahí lo único que hay es tomar el dinero de las escuelas públicas para financiar las universidades. Pero y entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Bajo qué es lo que establece el gobierno que es necesario? Simplemente reducir costos. Esta fusión, ¿cuál es el motivo? Ellos sustentan que fusionando al MINERT y al MESIT se va a eficientizar la calidad de la educación. ¿Y eso es verdad? Eso es totalmente falso. De hecho, nosotros, desde el Observatorio Educativo de la ADP, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, solicitamos al Ministerio de Administración Pública los estudios, las investigaciones, los análisis de factibilidad que ellos tienen para sustentar que una fusión del MESIT y el MINERT mejoraría la calidad de educación. Y la respuesta de ellos fue que no tienen ningún estudio. Que no tienen estudio. No, y que no tienen investigación. Que no tienen, el mismo gobierno admite que ellos no tienen ningún fundamento, porque ahí, y yo quiero que todo el pueblo dominicano me escuche bien, señores, las escuelas públicas están en condiciones de miseria. Si se le permite al gobierno tomar 20.000 millones de pesos, el 4% que corresponde a las escuelas, para dárselo a las universidades,
ahí es que las escuelas públicas van a caer en una situación de mucho más miseria que la que hoy tenemos, porque no hay buen desayuno, no hay buen almuerzo, no hay buenos libros, no hay buen mobiliario, no hay buena infraestructura, no hay buenos programas. Y a esta gente lo único que le interesa es tomar dinero del 4% para dárselo al MESIT. Yo veo al ministro Sigmund Freud indicando que la fusión va. Él dice que como quiera la fusión va. Entonces, bueno, si aquí estuviéramos en una dictadura, yo aceptaría lo que tú me dices. Pero Sigmund Freud ni es especialista en educación, ni tiene ninguna experiencia en fusión de instituciones educativas. Y eso no es simplemente que eso va. Bueno, yo te debo decir, yo entiendo que hoy en día lo que tenemos en la República Dominicana no es una democracia. Yo le llamaría esto una corporatocracia oligárquica. ¿Cómo así? Una corporatocracia es un gobierno dirigido por el empresariado. Y no solamente el empresariado, sino por una oligarquía. Yo lo que llamo a la República Dominicana hoy en día es una corporatocracia oligárquica. Porque lamentablemente aquí lo que se están tomando son decisiones arbitrarias, sin fundamento, sin ningún tipo de evidencia. Y ni siquiera son especialistas en nada. Pero ¿y esa comisión que fue designada por decreto para la fusión? Esa comisión es el peor conflicto de intereses que se ha visto en este país en la historia por lo siguiente. Esa comisión está compuesta por 13 miembros. Y de esos 13, 12 son rectores y ex rectores universitarios, contratistas del Ministerio de Educación. Y no tienen nada que ver con educación escolar. Entonces, ¿cómo? Si se hace una comisión para fusionar el MINERT y el MESIT, lo que se toman son los proveedores, los contratistas del ministerio para hacerla. Eso es una violación garrafal a la ley de compras y contrataciones, a la ley de administración pública. Rectores de universidades. Sí, porque esos son los contratistas del MINERT. Sí. ¿Y por qué en esa comisión no hay representantes del Ministerio de Educación? O de la ADP. Que puede jugar un rol importante en esa comisión también. El Ministerio de Educación no es el ministro. El ministro es un contratista del ministerio también. El ministro es dueño y rector de una universidad que fue denunciado por tener más de 200 millones de pesos en contratos en este gobierno, siendo asesor en educación del presidente de la República. Y que cuando llegó al Ministerio de Educación todavía seguía vigente. También tenía contratos. Sí. Entonces, ahí no hay un representante de las escuelas públicas. Ahí solo hay representantes de los contratistas del Ministerio de Educación. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? O sea, ellos quieren tomar el dinero de las escuelas públicas y crean una comisión integrada por contratistas de las escuelas públicas, por rectores universitarios y ex rectores, que aunque muchos hoy no lo son, representan los intereses de esas universidades privadas. Conflicto de intereses. Además, si el 93% de los fondos que se manejarían en la fusión corresponden a las escuelas, ¿por qué los representantes de las escuelas no están en la comisión? Y los que están son los representantes de las universidades, que solo manejarían el 7% de esos fondos. Mira, aquí el presidente de la República, yo creo que en este momento tiene que hacer una seria reflexión, porque el presidente de la República está tomando decisiones desacertadas y que evidencian un serio conflicto de intereses. Y esto es una democracia. Aunque aquí se maneje esto como hoy en día, como una corporatocracia oligárquica, de hecho, esta es una democracia. El error que comete el gobierno dominicano es creer que la democracia es solo electoral. Cuando tú escuchas al gobierno decir, nosotros fuimos elegidos por el pueblo democráticamente, un momentito, usted fue elegido por el 23% de los votantes de la República Dominicana. Ojo. Por la abstención. Sí, y solo el 23% votó. Por ellos. Por el actual gobierno. Porque votó un 48, 47%. Exactamente. Entonces vamos a estar claros. Ok, eso es dentro de lo que es una democracia electoral correcto. Ahora, aquí no hay una democracia económica, ni hay una democracia participativa. Porque los que están en el Congreso no representan al pueblo, representan a un partido. Y los que están dirigiendo el gobierno tampoco representan al pueblo, representan al mundo empresarial. Así que vamos a estar claros en lo que se está viviendo hoy en la República Dominicana. Aquí lo que yo puedo prever son 3 años de muchas protestas sociales. Yo lo que veo es que el gobierno hoy en día tiene que hacer un esfuerzo por recuperar su legitimidad, porque ya no tiene credibilidad.
Bueno, y con un ministro que yo tengo, particularmente yo, y sé que he escuchado mucha gente también opinar igual, con un ministro que hace más de un año está, yo nunca vi, yo no recuerdo la última vez que un pueblo exigiera unanimidad la destitución de un funcionario público. Es que Ángel Hernández representa empresarios del mundo educativo y el presidente tiene que entender el conflicto. Pero lo ha dejado, lo ha ratificado. El mismo presidente tiene que entender el conflicto en que le está incurriendo. Yo insisto, esto no es una dictadura, esto no es una oligarquía. Ojo, nosotros aquí lo que se está realmente provocando son 3 años de rebeldía social, de protestas masivas. Porque este país, mira, nosotros acá votamos por un cambio. Sí. Y nosotros hemos visto 4 años de lo mismo o peor. Entonces, ya el pueblo dominicano no está en los años 90. Usted está en la era del conocimiento. Usted está en la era digital. La última gran revolución que vimos fue precisamente exigiendo el 4% por la educación, el año 2011. Y ahora vamos para las calles a exigir que el 4% se le mantenga a las escuelas públicas. Nosotros no vamos a aceptar la fusión del MESIT y el MINERT. ¿Va la ADP para la calle? Nosotros ya, desde final de este mes, vamos para las calles a luchar por el derecho de los niños al 4% para la educación. No a los grupos universitarios, no a las empresas universitarias. Porque aquí ahora mismo hay un cartel con la educación pública. Sí. Ese pastel del 4% se lo está repartiendo un grupito. Sí, Juan, pero hay que tener cuidado también. Nosotros estamos de acuerdo en que se reclamen derechos y hemos visto, precisamente hablábamos en el bloque anterior, cómo se hizo sentir el pueblo con el tema de la reforma fiscal, pero la ADP acostumbra mucho a ir en días de clases a hacer sus reclamos al Ministerio de Educación. ¿Cómo están ustedes pensando organizar estas exigencias? Si se seguirán haciendo de la manera que ha sido históricamente en días en que los niños deben asistir a las aulas, porque cada vez que la ADP va para la calle se suspenden las clases. ¿Cuántas horas de clases crees tú que se pierden el día que se suspende una clase? Bueno, yo entiendo que el día completo no se da clase, porque los maestros salen... ¿Cuántas horas es eso? 8 horas de clase. ¿Tú sabes cuántas horas diarias se pierde aquí en este país? Todos los días de clases. 2 horas. ¿Por qué? ¿Por qué protesta la ADP? Ahora mismo hay un déficit de miles de docentes en las escuelas públicas. Aquí hay cientos de escuelas que tienen que despachar a la hora del almuerzo porque no les llega la comida, porque no tienen docentes. Pero el director de INAVIE dice que le llega. El director de INAVIE dice que le llegue. Cuando tú vas a las escuelas, los que son el recipiente del servicio, que son los estudiantes, te dicen que no. Aquí, mira, aquí hay un tema también con la falsedad y la mentira en la actual gestión del Ministerio de Educación. Son mitómanos por defecto. Yo siempre he dicho que tienen una compulsión patológica a mentir. Ellos, para no exhibir su culpa, simplemente mienten. Vamos a volver al tema de la protesta. ¿Por qué protesta la ADP? Porque aquí se pierde más clases día a día que a las que se pierden 10 días de huelga al mes. No es solo para exigir aumentos. No estamos hablando de aumentos. No, porque yo sé que no es así, porque lo que tú has dicho y hablaste también de este estudio que tiene en tu mano el observatorio, están reclamando también mejores condiciones en las escuelas Pero y más horas de clase. lleva años reclamando es esto, pero es que aquí los niños no tienen condiciones para aprender. Aquí lo que nosotros estamos reclamando es calidad del aprendizaje. Un niño que va a la escuela, cuando no tiene los libros suficientes, cuando no tiene los docentes suficientes, cuando el niño tiene que ocupar un espacio diseñado para 30, donde hay 40, 50 y 60, los estudios del Observatorio Educativo lo que demuestran es que en este país se pierden 2 horas diarias de clase, estando ahí. Porque clase no es estar en el aula, ni es estar en la escuela. El calendario escolar no es un horario. El calendario escolar es una serie de objetivos de aprendizaje que deben cumplirse en un tiempo establecido. Pero para tú cumplir esos objetivos de aprendizaje, no basta con que tu cuerpo esté en la escuela. Tú tienes que estar bien alimentado, tú tienes que estar en un salón que cree condiciones conducentes al aprendizaje, tú tienes que tener un personal en el aula, en la escuela, en las áreas comunes, para que se desarrolle ese calendario escolar. Cuando me hablan de que la ADP hace una huelga y se para un día clases, tú estás hablando de perder 8 horas, pero aquí se pierden 2 horas diarias de clase, porque las escuelas públicas no tienen condiciones para aprender. Por eso es que la ADP, el último recurso que utiliza es la protesta. Pero nosotros tenemos 2 meses. ¿Utilizan otros recursos? Lo primero que hace la ADP es esto: investigación y propuesta. Mire aquí, este estudio concluye con lo siguiente: recomendaciones y solicitudes.
Debe declararse de carácter prioritario la construcción de miles de aulas que generan el déficit de cupo en las escuelas públicas. Más de 200.000 niños se quedaron fuera de la escuela este año porque no había cupo. Faltan más de 7.000 aulas. ¿Dónde es el mayor problema de cupo? En el nivel inicial, los que están entre 2 y 5 años de edad. ¿Le entregaron ustedes este estudio a las autoridades del ministerio? No solo eso, que nosotros hicimos 2 pactos. Firmamos con los estudios que hacemos en el Palacio Nacional, frente al presidente, al defensor del pueblo, 2 pactos con el gobierno y con el ministro Ángel Hernández, y ninguno los Pero entonces el cumple. presidente tiene conocimiento de todo El presidente sabe todo lo que está pasando. El presidente no puede venir a decir que él no sabe lo que está pasando, porque se le entrega todo esto al presidente y al ministro. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es, la ADP por lo que está luchando es por la calidad de la educación. La protesta es la última medida que toma la ADP, pero ante un gobierno y un ministro que no responden, que se burlan de la necesidad de los niños pobres de este país, porque usted va a una escuela pública, señores, en este país, y eso da pena y ganas de llorar. Por eso es que nosotros queremos el apoyo de todo el pueblo dominicano. Los que más deberían estar en las calles protestando son los padres de esos niños. ¿Van ustedes a invitar a los padres a que los acompañen A los padres, finalmente? a los estudiantes y a todos ustedes. Señores, los más pobres son los que más necesitan educación. Y nosotros estamos luchando por ese derecho a la educación. Estamos ante una gestión indolente, arbitraria, avasallante y sobre todo incompetente, porque han manejado cientos de miles de millones del 4% y no han logrado nada. Juan, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Las puertas están abiertas para que entonces vuelva más adelante a mantenernos al tanto con esto. Señores, hasta aquí su espacio de esta noche de su programa Agenda Libre.